Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo el profesor Toledo y el día de hoy vamos a ver las características del modelo de partículas. Vamos a ver el aprendizaje esperado, describe las características del modelo de partículas y comprende su relevancia para representar la estructura de la materia. Vamos a explorar tus conocimientos previos. Por favor, apunta las siguientes preguntas, con preguntas explosivas. ¿Cuál es la forma más pequeña en la que se expresa un objeto? ¿Para qué sirven los modelos? Define con tus propias palabras qué es partícula y cómo imagino que es. Por favor, pausa el video, toma apuntes y contesta las preguntas. Los modelos de la ciencia. Un modelo es una representación conceptual o física de un sistema real. Por ejemplo, un dibujo, caricatura o fotografía es un modelo que te puede representar a ti. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí en un espacio determinado. Vamos a ver los ejemplos. Este dibujo, este dibujo de un mapa mundial es una representación de cómo se distribuye de manera geográfica el mundo, los territorios. Y aquí podemos ver también una representación de un sistema, en este caso el sistema solar, en donde tienen, pues bueno, planetas, estrellas y que todas ellas interactúan entre sí. Para que un modelo se emplee en la ciencia debe de reunir elementos específicos como representar las características del objeto o fenómeno que se desea estudiar, definir las reglas de operación, tiene que ver características del entorno, ser lo más simple posible, ser compatible con las teorías que se relacionen con el tema. Algunos de los ejemplos son esta representación de este modelo arquitectónico de la Ciudad de México y este modelo de la célula también es una representación. Aplicando los modelos de la ciencia, en la ciencia existen numerosos ejemplos de representaciones. Por ejemplo, cuando lanzas una pelota al aire y no puedes ver la fuerza que empuja hacia arriba ni la fuerza que atrae la pelota hacia abajo, hacia el suelo, estos conceptos son el resultado de una teoría, que es la teoría de la gravitación, la cual explica cuánto tiempo tardará en caer la pelota. Ahora, la teoría es un conjunto de hipótesis y leyes científicas que conforman un modelo en la ciencia capaz de interpretar un conjunto de fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que una teoría es una serie de leyes o de suposiciones de ideas a partir de ciertos datos. Por ejemplo, yo puedo hacer una hipótesis con relación a por qué llueve. Entonces me imagino que las gotas, entonces empiezo a observar ciertos hechos como las gotas, empiezo a observar las nubes y a partir de ahí empiezo a suponer ideas de por qué creo que llueve. Entonces eso es generar una hipótesis y normalmente las hipótesis nos ayudan a abrir eh, lo que son teorías científicas a partir del método científico. Ahora, otro concepto importante es la abstracción. La abstracción nos permite hacer representación que ilustra las propiedades y características de lo que no podemos ver separando cada uno de sus elementos. Podemos observar aquí una abstracción de anatomía del cuerpo humano, como podemos ver, pues bueno, tiene el tejido muscular, tejido óseo también, podemos ver ahí parece ser que son glándulas salivales, entonces nos permite estudiar de una mejor manera un sistema. Y por ejemplo, de aquí podemos también ver otra representación de la Tierra. Podemos ver cómo está separando sus partes de todo lo que envuelve al planeta Tierra. Las ideas en la historia en torno a la estructura de la materia. El modelo cinético de partículas explica los fenómenos de la materia, por ejemplo, los cambios de segregación de la materia, líquido, sólido y gas. Con base a todo está constituido en partículas muy pequeñas que no se pueden ver. Ahora vamos a empezar con ideas, con historia de cómo fueron evolucionando las ideas a lo largo del tiempo con relación al modelo de partículas. Y en el año 400, antes de nuestra era, pues bueno, los átomos de Leucipo y Demócrito, ellos comentaban que los átomos no pueden cambiar, ni ser creados o destruidos, y que se pueden desplazar en un vacío para combinarse. Entonces se distingue por su tamaño y forma. Entre ellos hay átomos que viven solamente en un espacio vacío. Los fotones son emitidos a gran velocidad y en todas las direcciones. Newton recupera todas estas ideas de los átomos
y propone que también está compuesta por pequeñas partículas conocidas como fotones. Después, en 1738, nace el modelo cinético corpuscular. Daniel Bernoulli plantea que las partículas se constituyen de la materia, son esferas rígidas como bolas de billar. Más tarde, en 1857, la trayectoria libre media, Rudolf Clausius determina matemáticamente la distancia promedio que una partícula de gas recorre libremente entre colisiones sucesivas, lo nombra la trayectoria libre de la materia. Alrededor del año 1859, la velocidad promedio de una partícula, Maxwell y Boltzmann determinan, usando cálculos matemáticos y leyes de Newton, de la velocidad promedio que se mueven las partículas en un gas. Posteriormente, alrededor de los años 1870, la contribución de James Maxwell y Ludwig Boltzmann aplican el modelo de Bernoulli a los gases y consideran que las esferas rígidas colisionan entre sí y contra las paredes del recipiente que contiene un gas. Después, más tarde, Einstein y la teoría cinética analiza los fenómenos del movimiento browniano, movimiento innecesariamente y aleatorio que representa, por ejemplo, un grano de polen sobre la superficie del agua. Deduce que debe de haber colisiones entre moléculas del agua en los granos de polen. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, empiezan a tener una evolución, empiezan a tener unas ideas a partir de los filósofos griegos, de los filósofos de la antigüedad, empiezan a hacerse cuestionamientos de qué está hecha la materia. Entonces ellos empiezan a tener ideas de que hay partículas pequeñas. Entonces, este tipo de ideas o este tipo de teorías permiten una evolución. Así es como va avanzando el método científico. Entonces vamos tomando ideas, vamos compartiendo ideas entre todos y al momento de compartir o de expresar nuevas ideas, vamos tomando algunas, las vamos sometiendo a los procesos de experimentación para poder identificar si esas ideas son válidas o no. Cuando identificamos que esas ideas son válidas o no, si son válidas, pues bueno, continúa esa hipótesis vigente. Si hay nuevos experimentos y se comprueba que esas ideas no están actualizadas, se descartan. Entonces, así es como va evolucionando el método científico a través de las diferentes ideas. Y algo que es bien importante, o algo que me llama mucho la atención, y que recopilan acerca del movimiento browniano. El movimiento browniano, en pocas palabras, quiere decir que todas las moléculas o que toda la materia está vibrando. Por ejemplo, tú puedes ver esta libreta y lo podemos dejar aquí, en mi escritorio. Entonces, aparentemente puedo observar que no está en movimiento, porque no se está desplazando de un lugar a otro. Sin embargo, el movimiento browniano quiere decir que cuando ampliamos la observación y podemos observar esas partículas que forman parte de la materia, de lo que está hecho la libreta, se puede observar que las moléculas empiezan a interactuar entre sí. Ahora, la velocidad del movimiento browniano también tiene que ver o va en relación junto con la temperatura. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante. Es por eso que en la imagen anterior, en la slide anterior, podemos ver cómo están las moléculas distribuidas en los diferentes estados de segregación de la materia. Por ejemplo, podemos ver que un sólido tiene las moléculas pues con una mayor unión, están más juntas, ¿sí? En un entorno líquido, pues la fuerza que atrae esas partículas, pues es un poco más suave, entonces se puede moldear. Es por eso que los líquidos cambian de forma de acuerdo al recipiente que los contiene. Y en el lado gaseoso, pues bueno, las partículas ya están moviéndose en todas direcciones y a una velocidad más amplia. Entonces te dejo con esto para que reflexiones acerca del modelo cinético de partículas y nos vemos en la siguiente clase. Te recuerdo, mi propósito es enseñarte como a mí me hubiera gustado aprender. Te recuerdo, soy el profesor Toledo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.